Vamos a analizar y a corregir el supuesto 2 del examen de GACE. Una cosa que quiero decir antes de nada, que es un consejo que me parece muy importante que os dé. Sí, efectivamente voy a hacer una propuesta de resolución, voy a decir lo que yo hubiera puesto en las preguntas del supuesto número 2. Si eres una persona que cree que le va a dar inseguridad, ansiedad, escuchar estas opiniones de la propuesta de resolución, no veas este vídeo, ese es mi consejo. El examen ya está hecho. Lo que sea va a ser independientemente de lo que diga yo aquí en este vídeo. Entonces yo lo digo porque yo, por ejemplo, después de hacer mi examen, no quise escuchar nada, pero absolutamente nada, ninguna propuesta de resolución de academias, ni nada, de qué había que poner, qué había que dejar de poner, porque no me sabía que yo le iba a dar muchas vueltas, me iba a poner nerviosa y ya está. Así que ese es un consejo que yo os doy porque sinceramente se lo daría a cualquier amigo mío. Y también os digo, por ejemplo, a lo mejor hay personas que ahora mismo no tienen las ganas ni la fuerza de escuchar hablar del examen, pero dentro de unas semanas o unos meses sí que le apetece y este vídeo, por ejemplo, mío se va a quedar aquí grabado para siempre. Así que cuando se quiera se puede venir a mi perfil y escuchar esto en cualquier momento. Segunda cosa importante que quiero destacar también. Esto que voy a hacer yo es una propuesta de resolución. El INAD ha dicho en más de una ocasión que no hay una sola respuesta para las preguntas de supuestos prácticos, sino que todo depende de las interpretaciones que se hagan del enunciado. Es verdad que en el caso de este supuesto 2, creo que hay muchas preguntas en las que no hay tutía, son muy cerradas, no están sujetas a interpretaciones y sí que hay casi una única respuesta que puede ser correcta. Pero otras no, sí que creo que hay alguna otra pregunta que puede estar más abierta a interpretaciones y os lo iré diciendo. Y último precepto que quiero explicar antes de empezar a analizar el supuesto. Tened en cuenta que yo en esta resolución voy a dar una propuesta de resolución un poco más rápida, no en detalle. Lo que voy a hacer es analizar cuál es el tronco de la respuesta de cada pregunta. Esto del tronco, quien haya sido mi alumno pillará la referencia seguro porque yo hago muchas referencias a esa metáfora inventada por mí de lo del tronco y irse por las ramas. Lo que quiero decir es que una cosa muy importante del supuesto, que es lo que es el ejercicio que hay que hacer cada vez que lees una pregunta, es identificar qué te están preguntando y cuál es la teoría troncal, el tronco de la respuesta y de teoría que tú tienes que contar para leer otra vez la pregunta que te han hecho, leer tu respuesta y decir, vale, he respondido. Por ejemplo, rápidamente, si una pregunta te cuestiona sobre cuál es el recurso que se puede interponer y tú analizas y ves que la respuesta es recurso de alzada, ese es el tronco de la respuesta. El tronco de la respuesta es recurso de alzada. Y luego, alrededor de ese tronco de la respuesta, que en este caso sería recurso de alzada, artículos 121, 122 de la Ley 39, puede haber, y hay, mucha teoría adyacente vinculada. Eso para mí, siempre lo explico que son las ramas. Creo que tiene sentido en una propuesta de resolución, puedes poner información adyacente, adicional, que salga directamente del tronco. Si tu tronco es el recurso de alzada, puedes poner una rama que está pegada al tronco, que es el plazo para interponer recurso de alzada, el órgano competente para resolverlo, y de hecho en el recurso de alzada viene muy bien poner esa información. Pero, por ejemplo, tú has puesto una rama que es el plazo para resolver recurso de alzada, que será de 3 meses, si luego ya te pones a contar que ese plazo de 3 meses, el cómputo de ese plazo se hace de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, eso ya es otra información adicional, otra rama, pero que no está saliendo del tronco, está saliendo de una rama que ya salía del tronco. Entonces ya te has ido por las ramas, ya no sigas. Y lo que os quiero decir es que aquí me voy a limitar más al tronco, ¿vale? A lo que sí o sí había que contestar. Vale, y ahora sí, vamos con el supuesto. El supuesto 2 nos sitúa en el ámbito de un organismo autónomo, fundamental tener claro que estamos en un organismo autónomo, y resulta que ha llegado un nuevo director y le tenemos que explicar una serie de cosas en relación con diversos expedientes. El primer expediente nos plantea un contrato para la rehabilitación de un edificio, nos da el valor estimado, el PBL, la duración de 18 meses, y primero nos empieza preguntando sobre cuál es la normativa aplicable a este contrato, la legislación, y de qué tipo de contrato se trata. Pregunta tipiquísima de contratos, tipiquísima. Clasificar un contrato y decir su régimen jurídico. Fundamental, antes de empezar a escribir, metemos el marco jurídico, que cuál es la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público. Vamos a ver la parte de clasificar el contrato, que hay que decir, sí o sí, lo siguiente. Iba a decir primero esto, pero en realidad en el orden que quieras, pero tiene que estar mencionado que esto es un contrato de obras por aplicación del artículo 13, un contrato típico de obras, que además el enunciado ya te ha dicho que es una obra de rehabilitación, pues puedes ahondar más en eso, mencionar el artículo 232 y poner, por ejemplo, la definición de en qué consisten las obras de rehabilitación. Hay que decir también que este contrato es SARA, está sujeto a regulación armonizada porque supera el umbral previsto para los contratos de obras en el artículo 20, su valor estimado es superior a 5.404.000 euros y además es un contrato administrativo por aplicación del artículo 25.
Y habiendo llegado a este punto, y en relación con la naturaleza de contrato administrativo, podemos hilar y ya responder también a la parte de qué legislación aplicaría, que es la pregunta de cuál es el régimen jurídico aplicable a este contrato. ¿Dónde viene eso regulado? En el mismo artículo 25, pero en el apartado segundo. El artículo 25.2 establece el régimen jurídico de los contratos administrativos y es ese el que hay que contar. Y por supuesto, esto que hemos dicho habría que desarrollarlo. O sea, yo pondría del artículo 13 la definición del contrato de obras, del artículo 25 decir por qué es un contrato administrativo, porque lo celebra una administración pública y tiene por objeto alguno de los contratos típicos de los artículos 12 y siguientes, o sea, desarrollarlo. Pero diciendo esto que he mencionado, ya estaría contestado, ya estaría hecho el tronco de la pregunta, porque hemos dado respuesta a lo que nos estaban cuestionando. ¿Cuál es la legislación aplicable? Ya lo hemos dicho, del artículo 25.2. ¿Y qué tipo de contrato es? Pues lo que hemos contado. Obras, SARA, administrativo. Se me ocurre que, visto el dato que te dan de los 18 meses, y quizás se podía meter que también es un contrato plurianual. Más que un contrato plurianual, es un gasto plurianual, pero bueno, un gasto contractual plurianual. Se puede meter. Sí que es verdad que creo que el tronco de la respuesta ya está hecho con otra información que hemos dado y está genial. Si a alguien se le ocurre y pone esa información que se te puede venir a la cabeza, pues está también bien ponerlo, va a estar bien. Vamos con la pregunta 9. ¿Que de qué va? De modificaciones de contratos, que me hizo mucha gracia verla porque justo hablando yo con mis alumnos y también en un directo que hice con mi compañera Pili, que hicimos una porra de a ver qué caía, yo dije modificaciones de contratos, que es una tontería porque esto lo he acertado, pero otras cosas obviamente no. Pero modificaciones del contrato es que me parece una parte importante en la ley de contratos, artículos 203 y siguientes. ¿Y cuál es el tronco de la respuesta que hay que plantar aquí? Mira, lo plantar, nunca mejor dicho. El artículo 205, chicos. Las modificaciones, efectivamente, se regulan los artículos 203 y siguientes de la Ley de Contratos, que te dice que los contratos se podrán modificar por razones de interés público bajo dos circunstancias. O que sea una modificación prevista en el PCAP, de acuerdo con lo establecido en el artículo 204, o, siendo una modificación no prevista en el PCAP, que se respeten los requisitos del artículo 205. Porque esto que te cuenta el enunciado es una modificación no prevista. Hay que concluir, puedes explicar si quieres también algo de las modificaciones previstas y poner algo del artículo 204, pero lo que hay que desarrollar sí o sí es el artículo 205, ¿vale? Esas condiciones que te dice que para que se pueda acordar una modificación no prevista en el PCAP se tiene que cumplir que la modificación se limite a introducir únicamente las variaciones estrictamente indispensables y 2, que la necesidad de la modificación se justifique en alguna de las circunstancias que se enumeran, vienen tasadas en el artículo 205.2 y de entre ellas la que aquí aplica sería la de que la necesidad de la modificación derive de circunstancias sobrevenidas e imprevisibles. Y una vez bien desarrollada esa teoría del artículo 205, a donde habría que llegar es a decir que, como el enunciado te dice que la modificación supone una variación del 18% del precio, sí que podría tramitarse suponiendo que no se hubiera... Esto hay que explicarlo de alguna manera, porque tenemos, por un lado, este límite del 20% para que las obligaciones no previstas sean obligatorias o no para el contratista, ¿vale? Que las modificaciones no previstas serán obligatorias para el contratista cuando no supongan, aislada o conjuntamente con otras modificaciones no previstas, no supongan una variación de más del 20%. Pero luego además te dice que una modificación no prevista se va a poder realizar siempre que no suponga una variación superior al 50% aislado conjuntamente con otras modificaciones. Entonces hay que dejar claro eso de aislado conjuntamente. Y suponiendo que no se han realizado ninguna otra modificación no prevista, como esta que se quiere realizar supone una alteración del 18%, sí que se puede acordar porque no supera el 50% y además va a ser obligatoria para el contratista, si se acuerda. Y obligatoria porque no llega a ese 20% del precio inicial. Entonces, bajando todo esto que he dicho al caso, que al final me estoy enrollando, preguntas que nos hacían. ¿Sería posible dicha modificación? En virtud de lo que hemos explicado, sí sería posible si se acordara de conformidad con el artículo 205 y por lo que hemos explicado de que supone una variación solo del 18% y se entiende de que no ha habido otras modificaciones no previstas. ¿En qué términos, te pregunta, de ser posible? Yo aquí creo que la respuesta puede estar bastante cerrada y bastante bien planteada diciendo que sí que sería posible en los términos que preceptúa, que se exponen, que exige el artículo 205. Pero es verdad que igual yo añadiría algo más, una nota adicional, información adyacente relativa al procedimiento. Quiero decir que yo diría que sí que se podría llevar a cabo esta modificación entendiendo de los datos del enunciado que se respetan los requisitos del artículo 205 y cabe señalar que para poder
ejecutarse esta modificación debe de ser acordada por el órgano de contratación, porque no es el contratista es el que la está proponiendo sobre un enunciado, pero explicaría que es el órgano de contratación el que tiene que acordarla, y una breve referencia a que para acordar esa modificación se tiene que seguir las disposiciones o los preceptos procedimentales que la ley de contratos recoge en los artículos 207 y 191. ¿Los desarrollaría? No, yo creo que no, por tiempo no. Tampoco creo que lo estén pidiendo, pero sí que haría esa breve referencia a un cabe añadir, un cabe destacar, que para poder acordar la modificación se deberá seguir las disposiciones procedimentales que se regulan en los artículos 207 y 191. Esto es una propuesta, ¿eh? Creo que ya el tronco de la respuesta ya estaba hecho con el artículo 205, pero esto me parece que puede dar valor. Vale, y vamos con la pregunta 1C, que en esta te dice que el contratista pregunta qué ocurriría en caso de producirse una demora de unos meses en el plazo de ejecución, ya que tiene problemas internos, O sea, que nos está planteando que puede haber una demora y que qué pasaría. Pues esto, el tronco de la respuesta, yo creo que aquí, sin lugar a dudas, es el artículo 193, que te habla de la demora en la ejecución de los contratos y te habla de las penalidades que se podrían imponer, o incluso la resolución del contrato. Ese es el artículo 193, es contar el artículo 193. Y aquí sí que creo que es el tronco de la respuesta, y que poniendo eso y poniendo bien el artículo 193, esta 1C está perfecta. Os añado esto porque leyendo esta pregunta a mí también me saltó a la cabeza una previsión que recoge el artículo 243. Cuando te habla de la recepción de las obras, hay un momento en el que te dice que si en el acto de recepción de las obras no se encuentran en el estado de ser recibidas, entonces esa circunstancia se debería hacer constar en el acta de recepción, señalando los defectos que se han encontrado y dando un plazo al contratista para que remedie esos defectos. Y si no lo remedia en ese plazo, se le dará otro improrrogable, patatín, patatán, bien en el artículo 243. Pero creo que no, esto no es el caso, no es lo que te están preguntando aquí. Creo que aquí al INAF sí que se le puede ver el plumero de lo que quiere en esta respuesta, que eso es una cosa muy importante que también se puede aprender con la práctica, de ver por dónde va la pregunta, qué es lo que el INAF, cuál es la intención, la finalidad de quién ha puesto este supuesto. Y en esta pregunta, viendo los datos del enunciado que te plantea claramente que esto es un caso de demora, lo que quieren es que les cuentes el artículo 193. Creo que aquí me jugaría un dedo de la mano a que es el artículo 193 el que si se pone, va a estar bien esa pregunta. Vamos a la pregunta número 2, que nos mete en una situación de una reclamación por responsabilidad patrimonial. Una pregunta que también históricamente les ha gustado mucho preguntar en los exámenes oficiales. Entonces, antes de responder a la 2A y también muy relacionada ya con la propia respuesta de la 2A, metería el marco jurídico de la responsabilidad patrimonial, ¿vale? Artículo 106 de la Constitución, y que como cristalización de esa previsión que hace el artículo 106 de la Constitución, el sistema de responsabilidad patrimonial se regula en dos leyes. La Ley 40, que regula los principios, recoge los principios de este sistema de responsabilidad patrimonial en los artículos 32 y siguientes, y la Ley 39/2015, que recoge las disposiciones procedimentales de la responsabilidad patrimonial. Y dicho esto, que es el marco jurídico de la responsabilidad patrimonial, que estoy segura de que la gran mayoría de los opositores lo lleva muy bien, con eso casi que has contestado una parte de la pregunta, de la 2A, que te dice ¿cómo debe tramitarse el procedimiento de responsabilidad patrimonial en este supuesto? Pues en virtud de esta normativa. Pero claro, hay que añadir más, porque además te dice ¿y cuáles son los principales trámites del mismo? Yo donde ahondaría es en los trámites procedimentales, en la regulación procedimental que se hace en la Ley 39/2015. Y lo que haría es señalar, la Ley 39 es una norma que también hay que llevar bastante masticadita, y sobre todo una de las cosas más importantes es en los artículos del procedimiento administrativo, 53 y siguientes, tener claro cuáles establecen especialidades de los procedimientos de naturaleza sancionadora y cuáles establecen especialidades de procedimientos de responsabilidad patrimonial. Entonces, teniendo claro cuáles son esos artículos que recogen especialidades procedimentales de la responsabilidad patrimonial, es eso lo que yo desarrollaría en esta pregunta 2A. Diría que la tramitación de este procedimiento seguirá las fases establecidas en la Ley 39/2015 y pondría que se distingue las fases de iniciación, instrucción y finalización del procedimiento. Y luego iría destacando fase por fase. Por ejemplo, dentro de la fase de iniciación se destaca como especialidad de este procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado a solicitud del ciudadano lo establecido en el artículo 67, según el cual la reclamación se debe de haber presentado antes de que prescriba el derecho a reclamar, que es eso del plazo de un año, que tiene que contener la solicitud de iniciación. A eso me estoy refiriendo. Luego, dentro de la fase de instrucción, diría que
En esta fase se llevan a cabo los trámites necesarios para la determinación y conocimiento de los hechos en virtud de los cuales se tiene que pronunciar la resolución, que es lo que pone el artículo 75, y que entre esos hechos se distinguen las alegaciones, las pruebas y los informes. Y destacaría como especialidad de los procedimientos de responsabilidad patrimonial los informes específicos que se recogen en el artículo 81, ¿vale? Es ese artículo 81 el que desarrollaría sí o sí. Y luego, en la fase de finalización, y ya también muy hilado con la siguiente pregunta, con la 2b, haría referencia a las especialidades de quién resuelve responsabilidad patrimonial, en qué plazo lo hace y cuál es el sentido del silencio si no se resuelve en plazo. Esos artículos donde se recogen las especialidades de la responsabilidad patrimonial en la fase de finalización del procedimiento son los artículos 91 y 92, ¿vale? El 92 es el que te habla del competente para resolver el procedimiento de responsabilidad patrimonial y el 91 es el que también te dice, que por eso ya en este punto se enlaza la pregunta y se puede hilar perfectamente para resolver la 2b, que es que el plazo, es donde te dice en el artículo 91 que el plazo máximo para resolver es de 6 meses y que si no se hace en este plazo se podrá entender que la resolución es contraria a la indemnización del particular. Eso es lo que también hay que poner en la 2b, esto es el tronco de la respuesta a la pregunta 2b, y además se puede, si se te viene a la cabeza y se te ocurre y has tenido tiempo, quizás yo añadiría que en el mismo sentido de este silencio desestimatorio que te dice el artículo 91, en el mismo sentido se pronuncia el artículo 24, cuando habla del sentido del silencio en procedimientos iniciados a solicitud del interesado, que generalmente es estimatorio, salvo en ciertos casos tasados como procedimientos de responsabilidad patrimonial. Vale, y recogiendo un poco toda esta pregunta 2, sí que quería deciros que en la 2b, lo que hemos dicho, creo que no hay interpretación posible, creo que las preguntas son muy claras y hay que contestar eso, 6 meses y que el silencio es desestimatorio. Y en la pregunta 2a sí que creo que igual puede haber habido respuestas que se alarguen más, respuestas que se alarguen menos. Sí que creo que se debería hablar en toda respuesta para que sea correcta de aplica ley 40, ley 39 y luego hablar más y desarrollar el procedimiento de la ley 39. Lo que creo es que a lo mejor hay preguntas más cortas del procedimiento o incluso más largas de las que he dicho yo, contando más cosas del procedimiento. Yo os digo que creo que mi propuesta de resolución es que el tronco de la respuesta 2a pasaba por ir en cada una de las fases del procedimiento administrativo que se regula en la ley 39, decir los artículos que son especialidades de estos procedimientos de responsabilidad patrimonial. Vamos ahora con la pregunta 3. Nos habla de un recurso alzada que han presentado varios interesados, actuando todos ellos bajo la representación de un letrado. Y la primera pregunta que nos hacen creo que también es nada interpretable, muy directa y se tiene que responder también de manera directa. ¿Cuál es el plazo máximo para resolver y notificar el recurso alzada interpuesto? Esto, el marco jurídico sería la ley 39 que ya hemos presentado en la pregunta anterior, ¿vale? Volvemos ahí a esa norma. Y el recurso alzado regulado en los artículos 121 y 122, el plazo para interponerlo, el plazo para resolver y notificar resolución del recurso alzada es de 3 meses. ¿Y qué sentido puede adoptar la resolución del recurso? Eso es el artículo 119, chicos. El artículo 119 que te dice que la resolución del recurso estimará en todo o en parte, desestimará o declarará la inadmisión del recurso. Ahora vamos a ver la 3b, que te pregunta sobre el régimen jurídico aplicable a la solicitud de suspensión formulada por los interesados. Y luego te pregunta en qué supuestos puede acordarse y luego otra cosa que luego la vemos. Régimen jurídico aplicable, te están pidiendo que te vayas al artículo 117 de la ley 39 y que digas que es en ese artículo 117 en el que se establece el régimen jurídico y, aunque no digas el artículo, que una cosa, inciso, yo estoy diciendo muchos artículos. Esto es lo que siempre digo también a mis alumnos y a todo el mundo que me pregunta. Creo que poner artículos da muchísimo valor a la respuesta y es lo ideal. Pero si en algún momento te bailan los artículos o no lo pones, por ejemplo, aquí creo que da muchísimo valor y queda la respuesta muy bien poniendo que es en el artículo 117. Pero si no te sale el artículo, pues puedes poner que el régimen jurídico aplicable a la solicitud de suspensión se encuentra también recogido en la ley 39, en este título quinto de la revisión en vía administrativa, y entonces pones simplemente la teoría que viene en ese artículo 117 sobre la solicitud de suspensión. Entonces, ¿qué hay que contar sí o sí como tronco para responder a esta pregunta? Pues que generalmente la interposición de un recurso administrativo no produce la suspensión del acto impugnado, salvo en los casos en que una disposición establezca lo contrario. Y dicho eso, se sigue contando lo que viene en el artículo 117, que es que no obstante lo que hemos dicho, el órgano a quien competa, el órgano que sea competente para resolver el recurso, sí que podrá decidir, previa ponderación de los intereses en juego, sí que podrá decidir que se suspende la ejecución del acto impugnado en 2 supuestos, y con esto ya está respondiendo a la segunda parte de la pregunta 3b. ¿En qué supuestos se puede suspender? Pues cuando lo decida acordar el órgano competente para resolver el recurso en uno de estos 2 supuestos, o que la impugnación
se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho del artículo 47.1 o que la ejecución del acto que se está impugnando pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación. Y es esta segunda causa, lo que alegan los interesados que han solicitado la suspensión. Habiendo dicho ya esto, esta pregunta todavía te pide que ahondes un poquito más en esa regulación del artículo 117. Y lo que yo diría respecto a esos efectos que tendrían la concesión, denegación o la falta de resolución expresa, yo partiría y dejaría claro que, teniendo en cuenta que la solicitud de suspensión se ha hecho por los interesados, porque se puede suspender por solicitud de interesados o de oficio, pero dejamos claro que se ha hecho por solicitud de los interesados, y entonces a mí creo que lo ideal, que esto es verdad que esto es una pregunta larga, la 3 es larga, y este supuesto no lo he dicho al principio, pero en general me parece que se puede acabar en tiempo, pero llegando pillado a la pregunta 5, como pasa en la mayoría de supuestos prácticos. No es un supuesto corto, hay que ir rápido, y a lo mejor, por eso que hay que ir rápido, esto que voy a decir, igual no se tiene tan cerrado, y lo entiendo, Pero la forma que yo tendría de afrontar esta última parte de la pregunta para dejarla bien cerrada iría parte por parte. Y diría que, teniendo en cuenta el hecho de que la suspensión se solicita por los interesados, se debe responder respecto a sus efectos que, en el caso de que se concediera la suspensión, entonces pones lo que viene en el artículo 117, que te dice que en el mismo acuerdo de concesión de la suspensión se podrían adoptar las medidas cautelares que sean necesarias para asegurar la protección del interés público de terceros y la eficacia de la resolución que finalmente pudiera recaer. Además, depende de cómo vayas de tiempo, se puede añadir que esa suspensión se puede prolongar una vez agotada la vía administrativa cuando, habiéndolo solicitado previamente los interesados, exista medida cautelar y los efectos de esta se extiendan a la vía contenciosa administrativa. Y entonces, si el interesado interpusiera recurso contencioso administrativo, se mantendría también la suspensión hasta que el órgano judicial se pronunciara al respecto. ¿Vale? Sé que es largo, pero en realidad creo que sí que te lo están pidiendo, aunque sea un poco más resumido de lo que os lo estoy diciendo yo ahora. Lo que acabo de decir es en el caso que te plantea la pregunta de qué efectos se produciría la concesión de la suspensión, pero luego te dice, ¿y qué efectos tendría la falta de resolución expresa en plazo? Vale, pues eso también te lo dice claramente el artículo 117, y que te dice que la ejecución del acto impugnado se entiende suspendida si transcurre un mes desde que se ha solicitado que se suspenda la ejecución y el órgano competente no se ha pronunciado al respecto. Es decir, si hay silencio del órgano competente para acordar la suspensión respecto a si se acuerda o no la suspensión, entonces cuando pasa un mes se entiende suspendida. Silencio positivo, por así decirlo. Y luego ya por último, también para dejarlo bien cerrado, diría que en el caso de denegación, de que se acordara denegar la suspensión de la ejecución del acto impugnado, se procedería a la ejecución del acto de conformidad con los artículos 97 y siguientes de la Ley 39, o se mantendría el régimen de ejecución previsto en los artículos 97 y siguientes de la Ley 39 respecto a la ejecución de los actos administrativos. Seguimos. Pregunta 3c, que te dice que cómo deberá practicarse la notificación de la resolución del recurso. Vale, pues aquí ya te está preguntando sobre la práctica de notificaciones. El régimen de las notificaciones, ¿dónde se regula en la Ley 39? Artículos 40 y siguientes. Y el artículo 40 te empieza diciendo que los órganos administrativos que dicten resoluciones y actos administrativos tienen que notificarlos a los interesados y lo tienen que hacer en el plazo de 10 días contados a partir de la fecha en el que el acto haya sido dictado. Eso lo metería yo, que se tiene que notificar en el plazo de 10 días. Y lo siguiente que metería es que esas notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado se halle obligado a recibirlas por este medio, por medios electrónicos. Y esto que acabamos de decir, ¿con qué habría que hilarlo también como fundamental, como tronco de la respuesta? Con el artículo 14, que te dice quiénes son los obligados a relacionarse siempre por medios electrónicos y, por tanto, los que recibirían una notificación como esta de resolución de recurso por medios electrónicos. Los cuentas, yo sí que... Bueno, depende de cómo vayas viendo tiempo, los puedes enumerar o simplemente hacer referencia a que sabes que están ahí y luego analizar si, en el caso que estamos hablando, se trata de alguno de esos casos que vienen tasados en el artículo 14 y que, por tanto, tendrían que recibir la notificación por medios electrónicos. Y luego añadiría que el resto de personas que no se encuentren en esa numeración del artículo 14 de los obligados, del artículo 14.2 concretamente, el resto de personas podrán elegir si quieren relacionarse con la administración por medios electrónicos o no electrónicos. Y dicho esto, ya es cuando yo pasaría a meter los artículos 42 y 43, diciendo que si se trata entonces de interesados que no estén obligados a relacionarse por medios electrónicos y que expresamente elijan relacionarse por medios no electrónicos, la notificación de los actos administrativos a estas personas se les realizará en papel
en los términos establecidos en el artículo 42. Mientras que, en el caso de personas obligadas a relacionarse por medios electrónicos o que expresamente elijan esta forma de relación, la notificación se practicará de conformidad con lo establecido en el artículo 43. Y ya dejas la teoría muy cerrada, con esa mención a los artículos 40 y siguientes, con esa mención al artículo 14 y luego ya 42 y 43. Y ya después de haber hecho esta revisión de los preceptos de la Ley 39 sobre la notificación y de cómo se tiene que realizar en función de si se trata de un obligado de relaciones por medios electrónicos o no, es cuando yo ya concluiría, habría que meter aquí un párrafo de conclusión, y yo me mojaría y diría que, en vista de los datos aportados por el enunciado, sería la forma de notificación por medios electrónicos regulada en el artículo 43 la que procedería en este caso. ¿Por qué? Porque los interesados están actuando bajo la representación de un letrado, y este letrado se englobaría dentro del colectivo de profesionales que están obligados a colegiarse, y por tanto la notificación que se remitiera a dicho letrado debería realizarse por medios electrónicos de conformidad con el artículo 43 y realizarse según lo preceptuado en el artículo 43. Pasamos ya a la pregunta 3, que por fin, a ver si acabamos ya esta preguntita 3, que la verdad que tenía un poco de tela a nivel de longitud. Aquí es una pregunta más cortita. Te dice que, en caso de desestimación del recurso de alzada, ¿qué actuaciones o vías de impugnación pueden ejercer posteriormente los interesados? Vale, esta pregunta creo que también se puede... No está abierta a muchas interpretaciones, simplemente luego os voy a dar un dato adicional que, si se pone, creo que podría estar muy bien, pero el tronco de la respuesta está muy claro. Se tiene que poner que, frente a la resolución de un recurso de alzada, ¿qué te dice el artículo 122? Que frente a la resolución de un recurso de alzada no cabe interponer ningún otro recurso en vía administrativa salvo el extraordinario de revisión, cuando se den las circunstancias del artículo 125. Entonces, nada de recurso potestativo de reposición, chicos. Contra la resolución de recurso de alzada, en vía administrativa solo cabría, si se dieran las circunstancias del artículo 125, el recurso extraordinario de revisión. Y luego, lo que sí se puede es acudir a la vía judicial e interponer recurso contencioso administrativo en los términos de la Ley 19/1998. Perdón, que he dicho mal el numerito de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Es la Ley 29/1998. Y este sería el tronco de la respuesta, chicos. Recurso extraordinario de revisión en vía administrativa si se dieran las circunstancias del artículo 125 de la Ley 39, o acudir la resolución de recurso de alzada sí que se puede recurrir en vía judicial mediante recurso contencioso administrativo en los términos y con las condiciones de la Ley 29/1998. Puedes poner, si quieres, los plazos y poco más pondría yo, la verdad. Seguimos con la pregunta 4. ¿Qué saltó la sorpresa? Y en este supuesto, ni en este, ni en el otro, ni en el uno, cayeron modificaciones presupuestarias, sino que en los dos cayeron anticipo de caja fija. Digo que saltó la sorpresa porque a mí también personalmente me ha sorprendido que no haya ninguna modificación en ninguno de los dos. Pero es verdad que no me sorprende tanto que la desaparición de las modificaciones de crédito hayan sido en favor de preguntas de anticipo de caja fija. Porque es que los anticipos de caja fija lo han preguntado un montón, les encanta también, y es que el anticipo de caja fija es algo que en la administración está a la orden del día. Todos los organismos, todos los ministerios pagan todo el rato cosas con cargo al anticipo de caja fija. Entonces, me parece a mí también algo muy... Si yo tuviera que poner un orden de estudio de cosas de gestión financiera, probablemente primero diría modificaciones presupuestarias, pero justo después anticipo de caja fija. Y para responder a la pregunta 4, tenemos en cuenta que lo que nos planteaba el enunciado es que se tienen que realizar una serie de gastos en el organismo, que es para atender gastos menores relacionados con estas jornadas formativas, material de oficina, cafés, transporte, y que se calcula que ascenderán a unos 2.000 euros. Y el director se plantea si se puede utilizar el sistema de anticipo de caja fija del que dispone el organismo para atender estos gastos. Y entonces la 4A nos dice, considere su viabilidad, es decir, es otra forma de decirte, ¿se puede atender con cargo al anticipo de caja fija del organismo estos gastos? Y te dice que incidas principalmente en los requisitos que deben cumplirse para la concesión, los gastos que pueden atenderse mediante el sistema de anticipo de caja fija y qué límites existen. Es decir, con el... no me sale la palabra. Con la excusa de estos gastos de 2.000 euros, cuéntame la teoría principal inicial del anticipo de caja fija. Entonces, marco jurídico de los anticipos de caja fija. Ley General Presupuestaria, Ley 47/2003. Y nos vamos en concreto al artículo 78. Y luego también mencionamos, si lo tenemos en la cabeza, el Real Decreto 725/1987. 1989.
porque se desarrolla más este sistema de pagos satisfechos con cargo al anticipo de caja fija. ¿Y qué contamos? Pues sí o sí la definición del anticipo de caja fija. Provisiones de fondos de carácter extrapresupuestario y permanente que se realizan a favor de pagadurías, cajas o habilitaciones para atender gastos de naturaleza corriente imputables al capítulo 2 del presupuesto de gastos. Y ahí ya estás contestando también a lo de qué gastos pueden atenderse mediante este sistema de anticipo de caja fija. ¿Qué más tenemos que contar para contestar estas cosas? Requisitos para su concesión. El sistema tiene que establecerse en el ámbito del departamento ministerial o en este caso del organismo autónomo. El competente para acordar el establecimiento habrá sido el director del organismo autónomo previo informe favorable de la intervención delegada. Esta teoría de presentación del anticipo de caja fija creo que es lo que hay que poner aquí en la pregunta 4A. La definición que hemos dicho, el competente para establecer el sistema y luego lo que también es teoría sí o sí de presentación, y además te lo está pidiendo aquí sí ya expresamente en la 4A porque te habla de que digas qué límites existen, tienes que poner el límite del 7%, de que la cuantía total del anticipo de caja fija es de un máximo del 7% de total de créditos del capítulo 2 vigente en cada momento en el presupuesto de gastos. Puedes poner las excepciones, de que en la EFID puede ser hasta el 14% y las otras excepciones que vienen recogidas en el artículo 78 de la Ley General Presupuestaria, pero bueno, con ponerlo de 7% creo que está bien. Y los otros límites, que creo que sí o sí había que contar, son los que vienen en el Real Decreto 725, cuando te empieza a decir, que yo os lo digo de una forma más clara y más rápida, que aquellos gastos que sean imputables al capítulo 2, cuando sean por un importe inferior a 600 euros, se tienen que pagar obligatoriamente con cargo al anticipo de caja fija. Pero cuando estamos hablando de gastos imputables al capítulo 2 que sean superiores a 5.000 euros, entonces no se pueden pagar con cargo al anticipo de caja fija, salvo que sean una de las 4 excepciones, que es lo de gastos de teléfono, de combustible, de energía eléctrica o de indemnizaciones por razón de servicio. Y otra nota teórica que también pondría junto con estos límites, que es esa referencia a que a efectos de aplicación de esos límites no podrán unirse en un mismo justificante pagos que se correspondan con diferentes gastos, ni tampoco podrá fraccionarse un mismo gasto en diferentes pagos. Dicho todo lo anterior, creo que tenemos un buen tronco teórico para contestar esta pregunta. Pero ojo, sí que efectivamente creo que esta pregunta te pide, con el pretexto del gasto, de los gastos estos que ascienden a 2.000 euros, te piden que hagas mucha exposición teórica del anticipo de caja fija, pero no hay que olvidarnos de la vertiente práctica, que es que sí que se está refiriendo a unos gastos concretos. Y nos han preguntado sobre la viabilidad de utilizar el anticipo de caja fija para atender esos pagos. Y tenemos que contestar sobre eso en función y en virtud de la teoría que hemos contado. Aquí creo que viene una parte interesante, esta pregunta 4A, que yo sinceramente no creo que el INAP lo haya puesto a posta para liar. Es más, creo que si has contado esta teoría que he expuesto yo ahora mismo, y en virtud de esa teoría has contado que ese gasto que se quiere realizar, que el enunciado te dice que ascenderá a 2.000 euros, sí que se puede atender con cargo al anticipo de caja fija, porque los gastos que se pretenden pagar son imputables al capítulo 2, su naturaleza económica es de gasto corriente en bienes y servicios, imputable al capítulo 2 del presupuesto de gastos, y además el importe de 2.000 euros está dentro de esos límites que se han contado y sí que se puede utilizar el anticipo de caja fija. Ahora bien, si te has dado cuenta, según lees el enunciado, y te has puesto mucho ahí de atención, que es normal que se ponga ahí, pero creo que puede ser un fastidio porque según cómo proceses esa información, te puede costar más responder a la pregunta. Me estoy refiriendo a lo que el enunciado te dice, que se van a celebrar unas jornadas formativas en la organización para atender los gastos menores, en plural, relacionados con estas jornadas, material de oficina, cafés, transporte, etc., que se calcula que ascenderán en conjunto a 2.000 euros, el director se plantea la utilización del sistema anticipo de caja fija. Esto también, y poniéndolo en relación a esa última nota teórica que os he dicho, de que a efectos de aplicación de esos límites no pueden acumularse en un solo justificante pagos derivados de diferentes gastos. Es verdad que por como te lo plantea el enunciado, aquí no hay un solo gasto. Hay diferentes gastos. Hay un gasto en transporte, hay un gasto en café, hay un gasto en, ¿qué era lo otro? Merchandising, materiales. Sí, material de oficina. Se puede deducir, y yo creo que si caes en ello y lo piensas, es una deducción lógica, que parecen gastos distintos y que por cada gasto va a haber una factura. Vale. Ahí tu cabecita a lo mejor piensa, no se puede, lo que habíamos dicho antes, el límite de que no se puede acumular en un mismo justificante pagos que se corresponden a diversos gastos. Es decir, si hay una factura por el material de oficina, una factura por el café, una factura por el transporte, se van a tener que hacer diferentes pagos con cargo al anticipo de caja fija. Es decir, no se parece
sí que estoy de acuerdo que se puede deducir que lo que se está planteando no es que se haga un solo pago con cargo al anticipo de carga fija de 2.000 euros, sino que se hagan pagos con cargo al anticipo de carga fija, varios, relativos a estos gastos de café, de transporte, de material de oficina, pero todos ellos con cargo al anticipo de caja fija y se pueden hacer con cargo al anticipo de caja fija. Por tanto, incluso teniendo esto en cuenta, ante la pregunta de ¿es viable utilizar el anticipo de caja fija? Sí, completamente. Lo que pasa es que si quieres, si te has dado cuenta y quieres señalarlo, se puede. Puedes decir que es viable atender esos gastos que ascenderán a 2.000 euros con cargo al anticipo de caja fija. Cabe señalar que es previsible que para cada uno de los conceptos señalados en el enunciado, entre paréntesis, material de oficina, café, transporte, se deban realizar pagos individualizados con cargo al anticipo de caja fija. Y además, teniendo en cuenta el importe conjunto de 2.000 euros que se ha previsto, si alguno de esos pagos, que es lo que creo yo que se puede poner como valor añadido, si alguno de esos pagos de alguno de estos conceptos realizado con cargo de alguno de estos conceptos, su importe fuese inferior a 600 euros, ya no solo sería viable atenderlo mediante anticipo de caja fija, sino también obligatorio, que es lo que creo que si se ve este aspecto puede merecer la pena ponerlo por esto, porque en vista de que parece que va a haber diferentes gastitos, si el importe acumulado que se prevé de todos ellos es 2.000 euros, es bastante probable que alguna factura igual sea por debajo de 600 euros. Entonces lo puedes señalar, que en ese caso es que además sería preceptivo el uso del anticipo de caja fija para atender ese gasto. Pero ya está, chicos. Yo sinceramente creo que si no te has dado cuenta de esto que acabo de explicar yo, casi mejor. Porque si te das cuenta, tu cabeza puede colapsar un poco, te puedes liar más y al final yo creo que esto es una pregunta en la que lo que se quiere es que se responda que sí que es viable atender estos gastos, aunque sean varios, con cargo al anticipo de caja fija, porque todos esos gastos son gastos corrientes, imputables al capítulo 2 del presupuesto de gastos, y además el importe conjunto no supera de los 5.000 euros. Entonces, sí, es posible atenderlos con cargo al anticipo de caja fija, cualquiera de esos gastos. Ya va a haber que hacer diferentes pagos con cargo al anticipo de caja fija porque hay diferentes facturas o no, creo que no están preguntando eso. Lo que quieren saber y que digas es que sí que se pueden atender esos gastos con cargo al anticipo de caja fija porque son imputables al capítulo 2 y la cuantía no supera el límite de los 5.000 euros. Ahora vamos con la pregunta 4b, que para mí es la peor del supuesto. A mí es la que menos me gusta. Es la que si yo hubiera estado haciendo el examen también hubiera sido la que más me hubiera confundido. Creo que esta, más que esté abierta a interpretaciones, bueno, sí, porque creo que habrá opositores que la habréis llevado por un lado y otros que la habréis llevado por otro. Y me parece normal, porque sí que creo que es una pregunta en la que no está tan claro que te están preguntando. O sí que está tan claro, pero creo que hacen de repente un cambio de rumbo, un giro de timón, que no es tan fácil ver que te están preguntando, que yo sí que tengo una opinión sobre qué es al final lo que te están preguntando, pero creo que puede confundir. Y ahora desarrollo. Es en la parte de la fiscalización previa, porque la última parte de esta pregunta, de la 4b, cuando dice quién ordenaría el pago, creo que ahí no hay duda. Ahí hay que contestar el presidente o director del organismo autónomo, porque esto viene además claramente en el Real Decreto y tenemos que saber que los competentes en el ámbito de organismos autónomos, competentes para ordenar los pagos no presupuestarios correspondientes al anticipo de caja fija, estaba diciendo que en el ámbito de los organismos autónomos serán los presidentes o directores del correspondiente organismo los encargados, los competentes para ordenar los pagos no presupuestarios correspondientes a los anticipos de caja fija. Eso seguro. Pero claro, la parte de la pregunta 4b, que te dice, indique qué medidas de fiscalización previa se aplicarían en su caso a los gastos realizados por este sistema de ACF para garantizar la legalidad y correcta utilización de los fondos. Vale, anticipo de caja fija y fiscalización previa. Yo estoy segura de que aquí, o es lo que a mí se me vendría a la cabeza y creo que es lo que tendríamos que relacionar, o sea, qué partes del temario tenemos que relacionar cuando se nos pregunta por anticipo de caja fija y algo de fiscalización previa. Una cosa que es muy probable que se venga a la cabeza es que el artículo 151 de la Ley General Presupuestaria te dice que están exentos de fiscalización previa, que es la primera fase, la primera manifestación de la función interventora de la IGAE. O sea, quiero decir, y recojo, si nos vamos al artículo 150 de la Ley General Presupuestaria, te dice las diferentes manifestaciones o formas en las que la IGAE ejerce su función interventora y te dice que hace fiscalización previa de los actos de aprobación y compromiso de gasto, luego intervención del reconocimiento de la obligación, intervención de la comprobación material de la inversión. Estas fases que vienen en el artículo 150. Y luego el 151 te dice que ciertos gastos
que están exentos de la primera fase o de esa primera manifestación de la función interventora, es decir, ciertos gastos que están exentos de fiscalización previa, que no se hace sobre ellos la fiscalización previa de la aprobación y el compromiso de gasto. Y en esa numeración del artículo 151 que viene los gastos menores de 5.000 euros que se hayan atendido, que se hayan pagado con cargo al anticipo de caja fija. Luego, otra cosa que debería venirse a la cabeza en este contexto de que te preguntan por la fiscalización previa en el ámbito de los anticipos de caja fija, es también, ahora me sitúo en la parte del temario en la que se habla de la rendición de la cuenta justificativa y la reposición de fondos del anticipo de caja fija, que te dice que se realizará cuando las necesidades de tesorería aconsejen la reposición de los fondos y necesariamente en el mes de diciembre se rendirá la cuenta justificativa para así poder reponer los fondos del anticipo, ¿vale? Cuando ya se rinde la cuenta justificativa, se expide un documento ad hoc y la cuenta justificativa y ese documento ad hoc se envían a la intervención. ¿A la intervención para qué? ¿Qué hace la intervención? Pues una de las cosas, de las funciones que realiza la intervención es, respecto a esa reposición de fondos para las que se ha expedido un documento ad hoc, realiza la fiscalización previa de la reposición de fondos. Entonces, teniendo en cuenta estas dos referencias que hay en el temario y que tendríamos que tener en la cabeza partes del temario que relacionan fiscalización previa y anticipo de caja fija, ¿a qué se está refiriendo esta pregunta? Yo os diría que igual más a lo segundo, pero no me quedaría tampoco a gusto sin contar lo primero que he dicho. Os voy a ser sincera y os voy a decir lo que yo pensé de primeras cuando leí esta pregunta, cuando me pasaron el examen y lo vi y qué es lo primero que se me vino a la cabeza. Lo primero que se me vino a la cabeza es que como estábamos hablando de ese gasto individualizado, vamos a llamarlo individualizado, de 2.000 euros para ese gasto para organizar esas jornadas formativas, lo primero que se me vino a la cabeza es, respecto a la fiscalización previa de ese gasto, decirte que está exento por el artículo 151. Ese gasto concreto que se atiende con cargo al anticipo de caja fija por menos de 5.000 euros estará exento de fiscalización previa por lo establecido en el artículo 151 de la Ley General Presupuestaria. Yo eso no lo dejaría de poner. Ahora bien, después de que me saltara eso a la cabeza, es verdad que lo vuelves a leer y, sobre todo también porque poniendo solo eso de que está exento, igual se queda un poco corto y más que por eso, porque en la 4B se aprecia ese giro de timón que os decía antes, que es lo que creo que desconcierta, porque ya no parece que la 4B te esté hablando de ese gasto concreto de 2.000 euros, sino que te dice en general que indiques qué medidas de fiscalización previa se aplicarían en su caso a los gastos realizados por este sistema anticipo de caja fija para garantizar la legalidad y la correcta utilización de los fondos. Parece que te habla de qué fiscalización previa se hace de todo el sistema en general. Por eso yo, lo que se me vino a la cabeza cuando lo leí y lo que haría en el examen es primero dejar muy claro que esto es también una cosa que yo siempre digo a mis alumnos que es muy importante hacerlo. Cuando sea una pregunta en la que tú misma la has leído y dices, creo que se puede poner esto y esto, pero efectivamente no estoy del todo seguro de si es exactamente esta la única respuesta correcta o quieren que lo lleve por otro lado. Entonces, lo que yo voy a explicar lo voy a intentar sustentar muy bien. Y para eso, ¿qué hay que hacer? Dejar claro por qué cuentas lo que cuentas. O sea, yo pondría, visto esta pregunta, que en cuanto a la pregunta 4B, relativa a la fiscalización previa de los gastos atendidos con cargo al anticipo de caja fija, cabe señalar que respecto al gasto de 2.000 euros por el que se cuestiona en este enunciado, ese gasto concreto estaría exento de fiscalización previa por aplicación del artículo 151. Ahora bien, dicho eso, seguiría con la respuesta y ahora sí contaría lo de la reposición de los fondos y además lo introduciría de tal manera que el corrector entienda este pensamiento que yo he seguido, de no quiero seguir sin decirte lo de la exención de este gasto individualizado, exención de fiscalización previa del artículo 151, pero efectivamente creo que te puedo contar algo más sobre otro momento de fiscalización previa relacionado con el anticipo de caja fija, que es la fiscalización previa de la reposición de los fondos. Entonces, yo creo que se podría decir algo como, sin perjuicio de lo anterior y con el objetivo de responder a qué medidas de fiscalización previa se llevan a cabo sobre los gastos atendidos con cargo al anticipo de caja fija de este organismo, se procede a exponer la fiscalización previa de la reposición de los fondos. Ya te has situado y entonces cuentas que las cajas pagadoras, a medida que las necesidades de tesorería lo aconsejan la reposición de fondos y en todo caso en el mes de diciembre, procederán a formar la cuenta justificativa del anticipo de caja fija a efectos de la expedición del documento contable ad hoc. Esta cuenta justificativa y el documento contable serán remitidos a la intervención que corresponda y ya
es ahí cuando la intervención correspondiente, la intervención del organismo en este caso, va a proceder a realizar la fiscalización previa de la reposición de fondos. Y ya por último, de ese momento de fiscalización previa de reposición de fondos, se puede contar que en esa fiscalización previa de reposición de los fondos que lleva a cabo la intervención se comprueba que el importe total de las cuentas justificativas coincide con el importe del documento contable, con el importe de la DOC, que la propuesta de pago se basa en resolución de la autoridad competente y además que existe crédito y que el propuesto es adecuado. Así que todos os cuento sobre la pregunta 4b, que ya os digo que a mí es la que menos me gusta porque creo simplemente eso, que no está tan claro planteada la pregunta. Y por tanto, intentando hacer un recopilatorio de todo lo que he soltado, ¿vale? Creo que si te vas a la parte del temario que te habla de la fiscalización previa de la reposición de fondos del anticipo de caja fija y cuentas esto que hemos dicho, de que esa reposición de fondos se hace cuando las necesidades de tesorería lo aconsejen o necesariamente en el mes de diciembre, que a efectos de realizarlo el cajero rinde la cuenta justificativa para expedir un documento contable ad hoc y que tanto la cuenta justificativa como el documento contable se remiten a la intervención delegada, la intervención competente, y que ya es esta intervención la que procede a la fiscalización previa de la reposición de fondos, comprobando esos 3 extremos que os he enumerado antes. Creo que si se ha contado esto en esta pregunta, creo que está muy bien. Creo que podría estar, sí, creo que podría ser lo que están preguntando. Y fijaos que digo mucho lo del creo, porque esta pregunta sí que es un claro ejemplo, yo creo, de cuando los enunciados del INAP, ellos tienen idea de que se pregunta una cosa y luego al final el enunciado queda más abierto y se pueden estar preguntando 2 cosas. Y por tanto creo que ellos ya se han cubierto las espaldas con eso que os he dicho, de que han dicho más de una vez que no hay una única respuesta para algunas preguntas, sino que depende de las interpretaciones. Y a ver aquí entonces qué respuestas dan por válidas. No me atrevería a decir 100%, por ejemplo. Igual que os he dicho que creo que sí que probablemente pongan buena nota quien haya hablado de la fiscalización previa a la reposición de fondos. Tampoco me atrevería a decir que va a estar mal si no has hablado de eso y solo has hablado de lo de la exención de fiscalización previa del gasto concreto de 2.000 euros que te dice el enunciado por el artículo 151 de la LGP. No me atrevo a deciros que eso lo vayan a dar por malo, porque si has interpretado que te están preguntando por eso, es correcto. Pero sí que es verdad que parece que la pregunta puede ser un poco más general de fiscalización previa en el ámbito del ACF, del sistema. Bueno, total, que habrá que ver qué pasa cuando ya veamos las notas que pongan los opositores del INAP. Yo personalmente creo que habría contado las 2 cosas, haciendo más hincapié en contra este momento de la reposición de fondos y cómo esa reposición de fondos tiene que ser objeto de fiscalización previa, porque sí tiene que serlo, pero luego también habría hecho esa referencia, porque no me atrevería a no haberlo hecho, de que ese gasto de 2.000 euros que se paga, ese pago de 2.000 euros que se hace con cargo al anticipo de caja fija por el que en el que nos ha situado la pregunta 4, que ese estaría exento de fiscalización previa por el artículo 151. Y ya está, porque luego a lo mejor alguien ha hablado de la fiscalización previa de las órdenes de pago para la adopción o modificación del anticipo de caja fija. Pero bueno, en eso no me quiero meter mucho, porque básicamente es que en el anticipo de caja fija la fiscalización previa, o sea, el control llamado fiscalización previa, porque el control de la intervención se puede llamar de distintas maneras, ¿vale? Pero en relación con el anticipo de caja fija, hay 2 momentos en los que interviene la intervención a los que se les llama fiscalización previa. Uno de esos momentos es el que ya hemos dicho, es la fiscalización previa de la reposición de fondos, es decir, cuando ya tienes que rendir cuenta justificativa para poder reponer los fondos del anticipo porque te has quedado sin dinero o es final de año y rindes la cuenta justificativa para reponer los fondos. Esa reposición de fondos se hace fiscalización previa. Pero hay otro momento de fiscalización previa en el sistema anticipo de caja fija que es previamente a la constitución o modificación del anticipo. Por ejemplo, cuando se constituye por primera vez el anticipo de caja fija en el organismo autónomo que sea, por ejemplo se tendrá que proceder también a la fiscalización previa de esa constitución. Bueno, que no me quería meter mucho y al final me he metido. Pero vamos, que también hay una fiscalización previa de ese momento que se hace previamente a la constitución o a la modificación del anticipo de caja fija, y en esa fiscalización previa lo que se comprueba es que exista un acuerdo del ministro o del presidente o director del organismo autónomo sobre la distribución por cajas pagadoras de la cuantía del anticipo y también que la propuesta de pago se base en resolución de autoridad competente. Que esto, si alguien ha puesto, pues también es verdad, puede estar bien, porque es verdad que respondiendo a la pregunta que te dice que qué medidas de fiscalización previa se toman para garantizar la legalidad y controlar los gastos que se tienen con el anticipo de caja fija, pues así como resumen se puede decir que hay una fiscalización previa que es previa, o sea que se hace respecto de la adopción y modificación del sistema anticipo de caja fija,
una fiscalización previa que se hace respecto de la reposición de fondos del anticipo, que esta creo que es la que si se cuenta solo esta va a estar bien, y luego además se puede hacer referencia a que los gastos individualizados con cálculo anticipo de caja fija están exentos de fiscalización previa. Decía que en esos casos se puede hablar de la exención de fiscalización previa que viene recogida en el artículo 151 y que he mencionado antes. Y ya está, pasamos a la pregunta 5. La pregunta 5 nos sitúa delante de un antecedente de hecho de una funcionaria que ha sido víctima de violencia de género, tiene una orden de protección dictada por el juzgado competente y solicita información sobre qué medidas de protección podría acogerse. Y nos va preguntando por partes, lo cual está muy bien, porque primero en la 5A nos pregunta sobre los derechos que tiene la funcionaria en relación con la jornada, horarios, ausencias, reducciones. La pregunta 5B nos cuestiona sobre alguna posible situación administrativa a la que podría acogerse la funcionaria, y la 5C ya nos pregunta sobre mecanismos de movilidad y provisión de puestos de trabajo. Entonces, con esto nuestra cabeza ya se tiene que situar en este ámbito de las medidas de protección que existen para funcionarias víctimas de violencia de género. Os diré que en esta pregunta, para alguien que haya ido al test, se lo haya preparado y por tanto se haya tenido que estudiar políticas públicas, a lo mejor se le ocurrió poner, se le vino a la cabeza la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que si la ha puesto me parece que está muy bien. Si no la pones no pasa nada, o sea, además a lo mejor quien solo fuera supuesto esta ley la tenía ya olvidada, no pasa nada. Pero es verdad que es a raíz de esa ley por lo que luego las diferentes normativas en materia de función pública de las diferentes administraciones se adaptan y recogen estos derechos, porque es esa ley orgánica en sus artículos 24, 25, 26, donde te preceptúa, donde establece la obligación de que se reconozca a las funcionarias estos derechos de ausencia, de reducción de jornada, de excedencias, de movilidad. Bueno, que si se haya puesto esa ley, una referencia, me parece que estaría genial, pero si no, no pasa absolutamente nada porque el tronco de la respuesta, la teoría que sí o sí hay que poner, pasa por introducir la normativa de cabecera en materia de recursos humanos, que es el TREBEP, y luego también vamos a tener que ir mencionando algunas normativas que desarrollan ciertas materias del TREBE para el ámbito de la Administración General del Estado. Pasamos a analizar cada uno de los tres subapartados. En el 5A, ¿qué es lo que hay que contar? ¿Cuál es el tronco teórico que hay que poner aquí? El artículo 49, apartado D de Dinamarca, del TREBEP, que es el que te habla del permiso por razón de violencia de género o de violencia sexual de la mujer funcionaria. Es todo ese artículo lo que hay que poner, ese apartado del artículo 49, ese permiso. Luego, si nos vamos a la 5B, ahí es donde hay que contar, que te pregunta por qué efectos puede tener esta situación en la relación de servicios de la funcionaria, incluyendo las posibles situaciones administrativas. Vale, pues situación administrativa concreta que es aplicable a una funcionaria que ha sido víctima de violencia de género acreditada es la excedencia que se prevé concretamente en el artículo 89 y que es específica para mujeres que acrediten haber sido víctimas de violencia de género o de violencia sexual. Es esa excedencia la que hay que contar. Y, por supuesto, tendríamos que contar las características de esa excedencia por violencia de género que viene en el artículo 89, ¿vale? Que no se requiere un tiempo mínimo de servicios previos prestados para poder acogerse a esta excedencia, que el tema de cómo va la reserva de puesto, las retribuciones. Y ya por último, en la 5C, es cuando nos preguntan sobre las medidas en materia de movilidad y cambio de puestos de trabajo que puede solicitar la funcionaria, así como los requisitos para su concesión. Y esto es el momento en el que tenemos que contar ese mecanismo de provisión de puestos y movilidad que está también específicamente previsto para las funcionarias víctimas de violencia de género. ¿Dónde se regula? Yo haría mención a que este mecanismo, esta movilidad, se prevé o se menciona en el artículo 82 del TREBEP y que actualmente, y para el ámbito de la Administración General del Estado, se desarrolla en el artículo 66 ter del Real Decreto 364/1995, si no pones el artículo 66 ter, ¿vale? Pero hace esa mención al Real Decreto 364 y además, esta resolución es muy interesante, que si la conocías y la has puesto, está muy bien, que es la resolución de 25 de noviembre de 2015 de la Secretaría de Estado de las Administraciones Públicas, que en ella se desarrolla el procedimiento para llevar a cabo esta movilidad de las funcionarias víctimas de violencia de género. Y de esta normativa es de donde se tiene que sacar y contar la teoría relativa a esos requisitos por los que te pregunta la cuestión 5C, de cuáles son estos requisitos para conceder esa movilidad, que al final vienen recogidos entre ese Real Decreto 364 y, de verdad, especial mención a esa resolución de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. Y ya el último apunte, que creo que es algo que hay que poner sí o sí en la pregunta 5, ya sea quizás o al inicio de la pregunta o si no al final, que quizás en el razonamiento y en el orden lógico que he estado siguiendo al pensar en esta resolución, yo quizás lo hubiera puesto al final, pero bueno, donde sea, pero que aparezca, que para que la funcionaria pudiera acogerse, pudiera disfrutar o beneficiarse de cualquiera de estas medidas de protección recogidas en el ordenamiento jurídico,
un requisito indispensable es que la situación de víctima de violencia de género se encuentre acreditada por alguna de los siguientes elementos, ya sea una sentencia judicial firme, una orden de protección o cualquier otra resolución judicial que acuerde una medida cautelar a favor de la víctima, mediante informe del Ministerio Fiscal o mediante informe de los servicios sociales. Y destacaría que, en este caso, y según el enunciado, la funcionaria sí que cuenta con la correspondiente orden. ¿Qué es lo que contaba? Sí, cuenta con una orden de protección que acredita esa situación y, por tanto, puede disfrutar de estas medidas mencionadas. Y ya con esto, fin de mi corrección al supuesto número 2, de mi propuesta de corrección para el supuesto número 2. Espero que os sirva. Si habéis llegado hasta el final, espero de verdad que os haya servido. Y nada, deciros que tengo pensado también subir este mismo vídeo a YouTube, lo pondré en mis historias por si podéis acceder por ahí, es más fácil. Y también voy a subir la corrección del supuesto 1 en los próximos días. Así que, si os interesa también, estad atentos.